Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Colombiana de Municipios. Bienvenidos a la tutoría número 5 de nuestro diplomado en Gestión del Desarrollo Económico. En el día de hoy vamos a desarrollar una tutoría. Vamos a tratar los temas de nuestro módulo 3, el cual corresponde a la planeación e implementación del desarrollo económico. En la semana pasada tuvimos el desarrollo de nuestro segundo seminario web con la participación de César Casas y Sergio Mauricio, quienes nos orientaron sobre varios aspectos de la planeación. Específicamente entonces hoy vamos a tratar unos temas puntuales, unos temas claves, y para ello cederé la palabra al docente de nuestro diplomado, profesor Andrés Chávez. Andrés, tienes la palabra. Bueno, extiendo un cordial saludo a todos los estudiantes asistentes en este momento a esta tutoría número 5 y a quienes posteriormente consultarán este video en el canal de YouTube de nuestro diplomado o lo descargarán para su consulta pertinente. Ya nos encontramos básicamente agotando el módulo 3, uno de los módulos estructurales de nuestro diplomado, que es el módulo de planeación del desarrollo económico local. El tiempo avanzado, a esta instancia deberíamos haber ya completado las actividades que hacen parte de nuestro diplomado, haber consultado los contenidos que están preparados para seguir orientando el conocimiento que estamos construyendo entre todos en este espacio virtual. Y pues deberíamos, para quienes están interesados, estar avanzando en la conformación y conformación de nuestro equipo de acción territorial para la competitividad del desarrollo económico local, nuestro equipo Delta, y haber avanzado en el diseño de nuestra estrategia de desarrollo económico local, con miras a brindar asistencia técnica para tener un buen diseño, una propuesta que pueda ser realizable, que pueda ser financiera, pueda ser sujeto de financiación. Entonces, nuevamente va estas palabras con el ánimo de que quienes estén algo alcanzados con las actividades del diplomado, todavía tenemos tiempo. Recordemos que este diplomado cuenta con 5 módulos, de los cuales vamos a entrar al módulo número 4 la próxima semana y vamos a terminar más o menos en 3 semanas. De manera que los animo, compañeros, todavía hay tiempo y esto es muy realizable. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre unos temas claves que tienen que ver con la planeación, como lo mencionaba nuestro monitor. Tuvimos un seminario web muy ilustrativo sobre factores claves de la planeación del desarrollo económico local, una visión desde la experiencia con uno de nuestros estudiantes, Sergio, y una visión desde lo teórico y desde la planeación. Esto fue con ocasión de César Casas, experto en desarrollo económico local, también desde el Perú, por invitación del programa CISAL de la Federación Canadiense de Municipalidades. Nuestra agenda de hoy, básicamente, vamos a trabajar los temas claves de nuestro módulo 3 de planeación. Vamos a hacer las aclaraciones que tienen que ver con el diseño, uso de los formatos y herramientas a utilizar para construir nuestra estrategia de desarrollo económico local sectorial. Y también habrá una indicación sobre dónde cargar los proyectos transversales, ya que en nuestra plataforma el alojamiento no es tan amplio. EDIER ha preparado un espacio virtual donde ustedes pueden subir sus documentos. Allí en ese espacio los tomaremos y haremos la retroalimentación para que quienes están optando por la opción de construir una estrategia de desarrollo económico local. Así que, adelante. Cuando estamos hablando de la planeación estratégica, fundamentalmente estamos hablando de unos momentos, de unos escenarios que corresponden a una temporalidad a la cual queremos llegar. Esta temporalidad
busca hacer una interpretación, un análisis de los hechos que han sucedido, de las razones que nos tienen en nuestro presente, de los caminos que hemos andado para estar donde estamos en el presente. Y esto se hace en planeación con el fin de construir sobre lo construido, de tomar los aprendizajes que nos ha dado, las rutas que hemos andado y construir un mejor escenario futuro, ¿no? Un escenario futuro que tiene que ver con la aspiración que debería tener una organización, una entidad territorial o una persona. Entonces, estos tres momentos temporales, esta temporalidad, tiene que ver esencialmente con una reflexión sobre lo que hemos hecho. Y esa reflexión efectivamente nos debe conducir al lugar donde estamos. ¿Sí? ¿Qué proyectos hemos ejecutado o dejado de ejecutar? ¿Cómo hemos utilizado nuestros recursos y por qué estamos donde estamos? El hoy es consecuencia de lo que hemos hecho. Y entonces planificar tiene que ver esencialmente con una apuesta de un mejor escenario posible futuro a partir de unas decisiones en el presente que surgen de la reflexión del pasado, de lo que hemos hecho. Estas frases podría parecer muy filosófico, pero planificar en realidad tiene que ver con este escenario de temporalidad, planificar estratégicamente. Dentro del marco general de la planeación estratégica, para estructurar ese mejor porvenir, para estructurar un mejor escenario futuro, reflexionando desde el pasado, pero tomando unas buenas decisiones en el presente, nosotros debemos hacer un reconocimiento de nuestra situación actual, ¿cierto? Un reconocimiento que tiene que ver con el contexto y las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Ese análisis situacional de situaciones, ese contexto situacional que tiene que ver con la particularidad de cada territorio, es el que nos va a permitir establecer cuáles son los factores o las variables más promisorias de nuestros territorios o de nuestras organizaciones, cuáles son esos factores en los que definitivamente somos débiles o no corresponden a nuestra vocación por el inventario de factores ambientales o por el inventario de potencialidades de nuestro territorio, cuáles son nuestras posibilidades en la actualidad, qué hemos hecho bien, en qué deberíamos mejorar, sobre qué deberíamos tener cuidado y cuál podría ser nuestro sector más promisorio. Eso pues se llama fundamentalmente un escaneo del entorno, ¿no? Y esa información surge de los actores territoriales, de los actores locales, de los actores territoriales, que nos permitan hacer una evaluación del sector, de la entidad territorial, del municipio, de la organización, donde nos paremos y hagamos un diagnóstico como lo hacen los galenos, los médicos, donde efectivamente para poder tomar decisiones sobre el estado de salud de una persona, se le hace un análisis de factores para entender los síntomas que lo tienen saludable o los síntomas que le están produciendo una enfermedad. Y así son las organizaciones y así son los territorios. Entonces, de manera que esta evaluación se puede hacer de muchas formas, con muchos instrumentos. Encontramos en el uso de los enfoques de desarrollo económico local, encontramos las matrices de potencialidades, limitaciones y problemas. Encontramos los análisis DOFA o DAFO, que también se les dice así, donde hacemos un inventario de situaciones concretas del desarrollo económico local de una entidad. Encontramos también básicamente nuestro resumen del diálogo con actores, porque allí también el enfoque local del desarrollo
tiene que ver con la planeación estratégica, pero hace un gran énfasis en la participación ciudadana y en actores locales, en las sociedades locales, ¿no? Entonces, ese análisis de situación actual, requerimos que ese análisis de situación actual sea lo más integral posible, pero también se espera que la sofisticación de este análisis no nos lleve a tratar de solucionarlo todo. La planeación estratégica se trata de eso, de tomar las decisiones que debemos tomar para focalizar los recursos que son escasos generalmente, para potenciar esas oportunidades que tenemos dentro de los factores territoriales. De eso se trata la planeación estratégica, del uso eficaz, eficiente, efectivo de los recursos que tenemos, de los diferentes capitales que tenemos en nuestras organizaciones o en nuestros territorios. Y una vez hemos hecho un buen diagnóstico de nuestra situación actual, lo que se espera es que también planteemos una aspiración de esta entidad territorial, municipio, de esta aspiración organizacional, que planteemos una aspiración que generalmente se conoce como la visión del desarrollo, de una estrategia, de una entidad o de una organización. Esa aspiración efectivamente debe tener un marco filosófico y teórico. Esa aspiración es el lugar hacia donde nos dirigimos, es nuestra estrella polar. Es la que nos guía tal vez en un mar de incertidumbres, como hacen los marineros. Cuando están desorientados miran la estrella polar, estrella norte. Así es la visión, ¿no? Se trata de una aspiración que nos conduce. Y esa visión es una aspiración comunitaria. No solo es la aspiración de un gobernante o de una autoridad. De manera que la participación ciudadana como insumo del enfoque de desarrollo local es esencial en todos los momentos de la planeación estratégica. Entonces, esa aspiración que nos conduce debe ser fundamentada sobre los principios del desarrollo, ¿no? En este momento, como estamos hablando de desarrollo económico local, esperamos que esa visión que ustedes plantean dentro de sus estrategias tenga que ver con los principios del desarrollo económico local, que ustedes ya lo saben cuáles son: participación ciudadana, innovación, integrabilidad, eficacia, sustentabilidad, etc. Todos los principios que fundamentan el enfoque de desarrollo económico local. Y tiene que ver con una interacción con las estructuras de gobierno, con la institucionalidad, tiene que ver con los factores posibles que me van a hacer realizar mi visión de desarrollo. Definimos también dentro de la aspiración un papel que debe cumplir un sector. Si estoy haciendo una estrategia para un sector, entonces la misión de ese sector. Si estoy haciendo un plan de desarrollo económico local para una entidad territorial, entonces la misión del municipio o la misión de un grupo de acción local, de un grupo de venta. ¿Cuál es esa misión? Que fundamentalmente traduce las funciones esenciales que cumple ese actor. Luego, en el esquema de la planeación estratégica tenemos las metas de las organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es la meta de la organización? Que tiene que ver también con una aspiración, pero concreta, una transformación. La visión puede definirse un poco más subjetiva, pero en las metas empieza a haber concreción, empieza a diseñarse acciones concretas a desarrollar. Luego encontramos, para desarrollar esas metas, aquí ya vamos como en cascada, vamos definiendo líneas concretas de acción, y esas líneas concretas de acción tienen que ver con los objetivos. Con los objetivos
de esa estrategia, de ese plan, de esa organización. Objetivos que deben integrar los principios del desarrollo, objetivos que deben definir concretamente, no extensamente, y allí está el talento del artista, ahí está la magia del mago, tener la posibilidad de sintetizar, de simplificar eso complejo que hemos venido pensando allí cuando hacemos diagnósticos, DOFAs y matrices de potencialidades, que en esos objetivos se vean reflejadas las acciones concretas que se van a desarrollar para transformar esa situación que puede ser adversa y para cumplir con esa visión o aspiración que tenemos dentro de nuestra estrategia de desarrollo económico local. Y esos objetivos también pueden tener metas. Cada objetivo puede tener metas, debería tener indicadores que midieran esas metas y unas acciones concretas que ya van aterrizando en las organizaciones, que son los planes de acción o planes de trabajo. Si miramos este esquema de planeación estratégica de abajo hacia arriba, fíjese, de arriba hacia abajo estamos pasando de lo complejo a lo simple, ¿no? Estamos desenredando esa situación compleja, etérea, de allí de problemas, de diagnósticos, de árboles de problemas, de matrices de potencialidades. Estamos trazando una ruta de acciones concretas que nos llevarán a cumplir con nuestra visión de nuestra estrategia, de nuestra entidad territorial. Una explicación resumida de lo que encontramos en el módulo número 3. Aquí estamos tratando de resumir cuál es ese esquema de la planeación estratégica y cuáles serían los componentes que deberían tener un esquema de planeación estratégica para el desarrollo económico local. Uno de los elementos fundamentales para la construcción de las estrategias de desarrollo económico local tiene que ver con la identificación de esos actores con los que yo debo contar para que mi estrategia o plan se cumpla. A veces no a todos les convienen nuestras estrategias. Entonces hay gente que entra, o hay actores, perdón, que entran en conflictos con nuestras acciones. Por ejemplo, los monopolios, los grupos armados al margen de la ley, los actores irregulares de la institucionalidad asociados a procesos de corrupción. Hay gente a la que le conviene este país, seamos claros. Hay gente a la que le conviene el estado en que están muchos territorios. Entonces, para yo diseñar una estrategia debería tener claro, compañeros, cuáles son los actores que efectivamente pueden llegar a beneficiar o aportar en mi estrategia, pero también claramente definido cuáles son esos actores que también son importantes y que podrían tener conflictos dentro de las acciones que yo puedo generar. ¿Sí? Ya di algunos ejemplos de los que podría. Pero cuando yo planeo debería ocuparme de los actores que pueden contribuir con mi estrategia de desarrollo, ¿no? Y analizar los actores tiene que ver es con el análisis de esas relaciones, contribuciones, conflictos que suman a la estrategia del desarrollo. Entonces ustedes en el formato de análisis de actores deben consignar, como se ve en esta matriz, el nombre del actor, el sector al que pertenece, no solamente el sector que estamos desarrollando, sino el sector al que pertenece este actor. ¿Cuál es su tipo de interés y la calificación que podemos dar a este interés? Allí hay una metodología, una explicación y un manual de cómo evalúo yo el interés. ¿Qué contribuciones o qué conflictos puede tener este actor frente a mi estrategia?
¿Cuál es el grado de influencia de este actor en mi estrategia o en mi sector? Si es un actor clave. Y además, en el orden de la priorización, este actor debería ocupar el primer, el segundo lugar, el tercer lugar. ¿Para qué los actores? Cuando yo tengo un inventario de actores, cuando planeo, cuando estoy desarrollando mis planes de acción, debería contemplar asociaciones, debería contemplar convenios, debería contemplar contribuciones que ayuden a que mi estrategia funcione, que ayuden a que mi estrategia avance. Entonces, cuando estemos diseñando nuestra estrategia de desarrollo, estaría muy bien que pensáramos cuáles son esos actores que suman a mi estrategia. Claro, pensemos tal vez en los actores que son prioritariamente estratégicos, pero porque podrían ser un bloqueo o una barrera para el desarrollo de mi estrategia. Yo debería pensar también qué hacer cuando tal vez mi estrategia viene a romper con lógicas de monopolio o de lógicas irregulares, ¿no? Pero pues como aquí estamos pensando en el bienestar de la gente, en el bienestar de las sociedades locales, pues esto vale la pena desarrollar. Siguiente formato tiene que ver con el análisis del entorno habilitador y la preparación de la comunidad. En esta segunda parte quiero hacer una aclaración. En algún momento por un lapsus de el docente de este seminario, de este diplomado, había ubicado la encuesta de preparación de la comunidad, la había ubicado en la primera actividad de nuestro proyecto transversal, la actividad 3 del módulo 2. Y en ese lapsus había puesto esta encuesta, pero en realidad la que se debe utilizar es la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas que ustedes encuentran en la actividad 3 del módulo 2, que es la primera fase, ¿no?, de nuestro proyecto transversal. Entonces quiero hacer esa aclaración. Para los que ya la llenaron, no se preocupen, que igual la vamos a utilizar, pero esta está ubicada en otra actividad más adelante. No se perdió el trabajo para quienes ya juiciosamente han avanzado en esto. Entonces, sí, ofrezco mis disculpas. Esto fue un lapsus y estamos trabajando para que no vuelva a pasar. Sin embargo, les digo, ese trabajo no se perdió porque se va a ver más adelante. Bueno, entonces, por favor, ruego que atiendan esta aclaración. Entonces vamos con nuestra actividad, primera fase del proyecto transversal, que tiene que ver con una matriz que se denomina, recuerden, esta es la primera fase. Esta es la primera fase. El primer formato que deberíamos haber llenado es esta primera fase del proyecto transversal, la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas. Después de que tenemos este formato, pasamos a lo que hemos llamado el análisis del entorno habilitador. Este entorno habilitador lo vamos a realizar a partir del formato DOFA que está en los contenidos del diplomado y que está ya preparado para que ustedes puedan hacer ese análisis de entorno habilitador. Este entorno habilitador fundamentalmente tiene que ver con el análisis que hacemos de los pilares del desarrollo en nuestro territorio
Y todo esto relacionado con nuestro sector. Aquí, ténganlo por favor muy claro, vamos a hablar estrictamente de nuestro sector. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestro sector. Entonces, fíjense que estamos creando un contexto situacional a partir hasta ahora de dos instrumentos, matriz de potencialidades y análisis DOFA. Fíjense, estamos en este momento hasta ahora construyendo el contexto situacional del sector que hemos escogido. Ténganlo en cuenta, por favor. Seguimos construyendo contexto. No hacemos aclaraciones de la matriz DOFA porque esto ha sido estudiado muchas veces y creemos que ustedes manejan los conceptos, pero si alguien desea mayor claridad sobre cómo usar un DOFA, estamos preparados para dar respuesta. Aquí en este momento hablaremos en este siguiente formato de la preparación de la comunidad. Esta encuesta de preparación comunitaria fue la que llenamos con nuestro equipo Delta, pero también se la podemos dar a otro actor. ¿En qué consiste esta encuesta de factores a evaluar la preparación comunitaria? Deberíamos saber, a partir de este resumen, de este análisis de la aplicación de esta encuesta, qué tan posible es que nuestra estrategia se desarrolle en el territorio desde un enfoque local. Aquí lo que estamos tratando de medir son algunos factores de desarrollo económico local que podrían ayudar al desarrollo de nuestro sector. Entonces, una vez usted tiene un resumen de algunas encuestas, usted debería, por ejemplo, hacer un resumen de cada uno de los temas. Los temas son los que usted ve verticalmente. Debería poder hacer un resumen de cada uno de los temas. Los temas que son la estrategia del desarrollo, la capacidad de la organización para el desarrollo económico local, el capital humano, etcétera, etcétera. Cuando usted tenga las respuestas a estas encuestas, construirá un resumen de párrafos de cada uno de los temas, no por preguntas, sino por párrafos. Un resumen que surja de su reflexión y de su análisis. Fíjese, y entonces tendríamos ya tres formatos. Estamos hablando de matriz de potencialidades, DOFA y los factores de la preparación comunitaria. Seguimos construyendo contexto. El primer momento que vimos allí en la planeación estratégica, ¿lo recuerdan? Cuando hablamos del marco de la planeación estratégica, estamos hablando de contexto, del primer momento de la planeación estratégica, con estos tres instrumentos. Habrían otros, pero vamos a utilizar para este ejercicio académico estos tres. En el marco de la planeación estratégica, después de que hemos hablado de contexto y circunstancias, vamos a hablar de aspiraciones del desarrollo económico local. Y esas aspiraciones tienen que ver con la construcción de la misión y visión del desarrollo. Esta visión del desarrollo deberíamos poderla construir a partir de tres grandes componentes, de tres componentes o de tres argumentos para construir nuestra aspiración y nuestro sueño dentro de nuestra estrategia que estamos planeando. Entonces, deberíamos pensar cuáles son los elementos concretos del territorio que en el largo plazo le van a aportar a mi sector. Por ejemplo, si yo estoy pensando en el sector turismo, pueda que la construcción de una vía
o la designación de una reserva natural o el reconocimiento del patrimonio cultural sean elementos que van a ayudar a que mi sector, en este caso estoy poniendo un ejemplo, turismo, sea más promisor. Entonces yo hago un inventario de esos elementos, máximo 4, para este ejercicio académico. También, si sigo hablando de turismo, yo debería pensar cuáles son los elementos de referencia nacional e internacional del sector. Entonces yo debería pensar en turismo quién es el que lo hace mejor a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que ese turismo en ese sector o en ese país sea tan destacado? ¿En qué debería fijarme yo? Esto en administración se llama el benchmarking, ¿no? Entonces debería concentrarme en esos escenarios en los que son destacados nacional e internacionalmente y que van a afectar mi sector. Y el tercer argumento debería ser el resumen de las expectativas que mi equipo Delta tiene del sector. Cuando yo tomo esos 3 argumentos, puedo pensar en una aspiración que me permita pensar en el futuro del territorio con una visión nacional e internacional y que cumpla con las expectativas o aspiraciones del equipo Delta que yo he seleccionado para construir la estrategia. Entonces, fíjense, primero llenamos estos 3 argumentos y allí después elaboramos una visión de desarrollo que no tiene que ser tan extensa, no tiene que decirlo todo. Por favor, piensen en que estos argumentos o estas visiones tienen que ver con aspiraciones integrales, sucintas y concretas. ¿Sí? Entonces, por favor, no seamos concretos. No tiene que ser un gran párrafo extenso. Si ustedes deciden fijar una visión en 2 o 3 líneas, está bien, es respetable, pero que allí esté implícito los argumentos que construyen una visión. Y para construir la misión organizacional, fundamentalmente debemos pensar, en la siguiente diapositiva, deberíamos pensar en las funciones esenciales que cumpliría el equipo Delta, si es el que va a llevar a cabo esta estrategia, la organización o la institucionalidad que va a conducir a la sociedad local a esa aspiración o visión. Entonces, deberíamos pensar en los argumentos de la definición del sector, cuál es la función y cómo opera dentro del territorio. ¿Cuál sería el rol principal en esa misión? ¿Cuál sería el rol principal de quien va a ejecutar o quien va a desarrollar o quien va a hacer posible la estrategia de desarrollo? Llámese equipo Delta, llámese secretaría, llámese empresariado, pero debe tener un papel que le permita a quien analice su estrategia identificar cuál es el papel de este actor dentro de la estrategia de desarrollo. Esto es fundamentalmente la descripción de la función esencial y concreta. Bien, y entonces, cuando estamos hablando en la planeación estratégica de las aspiraciones, vamos a establecer prioridades, a fijar la dirección. Entramos en el tercer momento. Hacemos el momento del
la dirección y la conducción de la estrategia de desarrollo, para lo cual nos fijamos metas y objetivos. Entonces deberíamos hacer una aclaración. Las metas y los objetivos, las metas pueden estar en el nivel de las organizaciones o pueden ser metas de objetivos, metas de acciones, metas de actividades, metas de indicadores. Las metas pueden aparecer en cualquier nivel de la planeación estratégica. Sería muy importante que nos planteáramos una meta para el sector o una meta general para la estrategia de desarrollo. Nos planteáramos también unas metas para los objetivos, que son como las líneas de acción concretas que debemos desarrollar. Entonces, se define una meta como resultados deseados, ¿no? Esos resultados deseados en función de lo que es posible, lo que es deseable y lo que es alcanzable, ¿no? Cuando hablamos de una meta, generalmente cumple con una estructura. Debe tener un verbo porque indica acción. Debe tener una unidad cuantitativa o valor que sea porcentual absoluta. Debe tener un sujeto, ¿cierto? Que defina la aspiración de esa meta. Y debe tener una temporalidad también, o una frase calificativa, que permita establecer, valga la redundancia, la temporalidad del cumplimiento de esa meta. Tengan en cuenta al definir sus metas que tengan esta estructura. Un verbo, un valor, un sujeto y una frase calificativa. Entonces esto lo diríamos hablando de las metas organizacionales. Y luego podemos pasar al siguiente nivel, que se llaman los objetivos. Los objetivos deberían o se definen como esas líneas de acción que permiten identificar los ejes sobre los que actúa la estrategia, ¿no? Esos objetivos están en función de los principales problemas o necesidades que queremos atender, de las principales alternativas de solución que hemos identificado para esos problemas. Y definimos los objetivos a través, o una de las reglas que podemos utilizar, uno de los instrumentos que podemos utilizar es este acróstico de SMART, ¿no? Que es específico, que es medible, que es alcanzable, que es relevante y que tiene un tiempo determinado. Pero recuerden esta matriz que estamos presentando allí. Lo que usted debería primero poder definir, bueno, el sector ya lo ha escogido. Ha definido una meta para el sector. Luego puede identificar aquí al menos 4 problemas principales del sector. Esos problemas surgen del contexto que usted ya creó con matriz de potencialidades, matriz DOFA, la encuesta, el análisis con la comunidad de la posibilidad de desarrollar la estrategia de desarrollo económico local e identifique al menos 4 problemas centrales para cada estrategia. Luego, ese problema, bríndele una posible alternativa de solución. ¿Cómo se corregiría el problema que usted ha identificado? Entonces tiene 4 problemas y puede plantear allí 4 alternativas de solución. Alternativas. No se trata de poner el problema en positivo, no. Esto no. En este momento no estamos utilizando árbol de problemas y árbol de objetivos del marco lógico, sino que usted pone alternativas concretas a ese problema. Y una vez ha planteado las alternativas,
define los objetivos. Los objetivos sintetizan la corrección del problema y la alternativa de solución. Y se definen de una manera específica que usted vea que ese objetivo se puede medir, se puede alcanzar, que es muy importante y que además se puede hacer dentro de una temporalidad posible, ¿no? Quisiéramos planear a 100 años, pero no sabemos si vamos a poder medirlo. Tal vez las personas de algunas regiones que viven más tranquilas que en Bogotá sí van a llegar a los 100 años, pero no lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces, luego de que tenemos esas líneas de acción que resumen los problemas, que plantean una alternativa y que tienen por lo menos una característica SMART, le planteamos nuevamente una meta a cada objetivo en un determinado tiempo. Una meta a cada objetivo. Y allí tienen ese momento de la acción donde tenemos objetivos y metas para cada objetivo. En este momento de la planeación estratégica de nuestra estrategia, seguimos pensando en acciones concretas. Entonces, en estas acciones concretas, lo que tenemos que hacer es lo táctico y lo estratégico. Lo táctico son los movimientos concretos que vamos a dar para cumplir con nuestras metas en cada objetivo. Entonces, para diseñar, para realizar cada objetivo y cumplir la meta de su objetivo, entonces diremos cuáles son las actividades concretas que desarrollaremos. ¿Cuáles son las actividades concretas que desarrollaremos? Este es nada más que nuestro resumen de nuestro plan de acción. Estamos llevando dentro del marco de la planeación estratégica los 3 momentos de la planeación estratégica: contexto situacional, aspiración para transformar una situación y el establecimiento de prioridades y actividades concretas que nos van a permitir corregir una situación adversa y cumplir con un objetivo concreto. Para eso tenemos nuestro plan de acción, acciones que deberíamos planear al menos en un corto plazo, digamos 2020. Ojalá si queremos plantear unas a largo plazo las podamos hacer, pero debemos plantearnos algo que esté dentro de nuestro rango de acción, porque si somos parte del equipo Delta, pues deberíamos también asumir algunas de estas actividades para que suceda la transformación que tenemos dentro de nuestra estrategia. Muy bien. En el siguiente momento de la planeación estratégica, lo que deberíamos poder medir es el progreso basado en evidencia. Entonces esto se llama, por supuesto, también la medición o el seguimiento por resultados. La evaluación por resultados. Pero sobre la evaluación de los resultados crearemos en la siguiente fase, crearemos un tablero de control y crearemos una estrategia de gestión del cambio para que todo esto a lo que hemos aspirado se haga realidad o podamos hacerlo realidad. De manera que aquí en esta gráfica básicamente lo que estamos mostrando es que básicamente cómo están relacionados cada una de las acciones con las necesidades y el contexto que al iniciar un proceso de planeación estratégica siempre identificamos. Queda abierto el espacio por si hay alguna pregunta, el correo electrónico por si tienen
¿Alguna duda? Los formatos están organizados de manera que usted pueda planear secuencialmente su estrategia de desarrollo económico local para su sector. Y recuerden que el análisis de actores usted lo puede incorporar en cualquier momento de la planeación estratégica. Entonces esa matriz de análisis de actores, por supuesto, usted la puede hacer, lo ideal, usted lo puede hacer en la ejecución del proyecto, lo puede hacer una vez ha identificado los objetivos o acciones concretas. Usted puede estar renovando ese instrumento porque ese instrumento es transversal. Es muy importante que la tengan. Entonces, recuerde que esa matriz de análisis de actores puede darse o se recomienda que se dé dentro de la ejecución o dentro de la programación de la estrategia de desarrollo. Cuando estamos hablando de planes de desarrollo, generalmente esa matriz de actores está en el momento diagnóstico. Pero cuando estamos hablando de una estrategia concreta, podríamos hacerla en el contexto de situación, en el contexto situacional o posterior al plan de acción. Entonces recuerde, esa matriz está también disponible como actividad evaluable y actividad transversal. Cedo la palabra a Andrés para que tome la vocería sobre el instrumento la herramienta que se ha preparado para almacenar el progreso de su estrategia, el diseño de su estrategia de desarrollo económico local. Adelante, Andrés. Gracias, Andrés. El instrumento que se ha definido para que cada uno de ustedes pueda subir, cargar la información del proyecto transversal es una nube, la nube a través del Drive del correo de nuestro diplomado. En el transcurso de la semana, cada uno de ustedes recibió entonces un correo en el cual tenían una invitación a una carpeta y a partir de allí entonces estaba un link para abrir la carpeta. Una vez daban apertura a esta carpeta, cada uno de ustedes podía cargar la información respecto a la primera fase del proyecto transversal y los elementos que constituían la consolidación del equipo dentro. Entonces, en este espacio está determinado para que cada uno de ustedes pueda subir las actas, los registros, las encuestas, bueno, las encuestas que hacen parte entonces del formato del análisis de la comunidad, la matriz y los demás formatos que la plataforma CDFOM no nos permite por su peso. Estas carpetas se van entonces a organizar en términos de las tres fases. Cada uno de los documentos que ustedes carguen va a ser analizado por nosotros. Desde nuestro equipo vamos a analizar todas las propuestas. En este momento están entonces las carpetas de todos los participantes y cada uno de los documentos, como les mencionaba, van a ser analizados por nosotros. Recordemos que el mejor proyecto transversal va a ser ganador de la posibilidad de poder compartir su experiencia en un encuentro en Ancash, en Perú. Y bueno, finalmente llegamos al final de esta sesión. No sé si alguno de los estudiantes presentes tenga alguna pregunta respecto a la nube o respecto a algún formato de la plataforma en términos de las actividades que se deben desarrollar. Tenemos al estudiante Roris. Roris, no sé si tengas alguna pregunta respecto a alguno de los formatos o en términos de los tiempos. Creo que esta pregunta también la voy a enviar al docente Andrés Chávez en términos de los tiempos para el desarrollo de las actividades. Entonces, Roris, cedo la palabra. Sí, Edier, buenas noches.
Eder, mi pregunta es, ¿y los que ya cargamos, tuvimos la posibilidad de cargar las evidencias y las actas en la misma actividad 3, debemos cargarla de todas formas en la nube? Claro que sí. Es decir, pues la nube nos permite cargar el registro fotográfico y otros archivos que el enlace de CIFOM no nos dejaba cargar. El enlace solo deja cargar 2 megabytes. Pero si tú pudiste comprimir el archivo en un solo texto en CIFOM, no habría necesidad. Sin embargo, sí es importante que hagamos uso de la nube, dado que esta nube se va a dividir en tres carpetas correspondientes a las tres fases para estructurar de una mejor forma la, la actividad del proyecto transversal como tal. También es importante que se haga a través de la nube porque, como se mencionó en la sesión anterior, hay una serie de información que cada uno de ustedes debe ir buscando o recopilando, como las fichas territoriales, los planes de desarrollo, tanto actuales como de administraciones anteriores, cifras del DANE. Entonces vamos a conformar las carpetas también dentro de esta misma nube. Entonces, aparte de las actividades, también vamos a tener la información referencia o la información de la cual vamos a hacer uso también de ciertas cifras que van a relacionar el diagnóstico con con nuestro proyecto transversal. Entonces, sí es importante que lo hagamos a través de de la carpeta. La carpeta, como mencioné anteriormente, pues envió un link. Básicamente este link está abierto, entonces a quien le haya llegado el correo lo puede abrir independientemente de que sea una cuenta de Yahoo o, o de Hotmail o de Gmail. Y allí pueden entonces cargar la información, arrastrando los documentos y cargándolas en su respectiva carpeta. La carpeta de cada persona está vinculada a través del correo que les envíe específicamente. De acuerdo, Roris, gracias por tu pregunta. No sé si Andrés tengas alguna otra aclaración que tengas que hacer. Luis Enrique, gracias. Te cederemos entonces la palabra para que realices las preguntas pertinentes. Luis Enrique, tienes la palabra en este momento. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, te escuchamos. Adelante. Es que a mí me pasó, pues, yo estaba haciendo la metodología, pues, para la conformación de los equipos Delta. Porque aquí en el municipio ya tenemos una política de desarrollo económico, entonces estamos esperando, pues, como la implementación, ¿cierto? Estamos haciéndolo, pues, con todos los actores. Entonces el ejercicio, pues, que hice hoy y la semana pasada fue muy bueno, ¿cierto? Un acercamiento y el tema de la conformación. Hoy por fin logré, pues, reunir como los actores principales, hice la reunión, hice el ejercicio del diagnóstico territorial, aunque ya de verdad teníamos pues como el sector que íbamos a trabajar, pero la gente pues está como muy contenta y muy expectante de desarrollar este tema. La pregunta mía era la siguiente: yo había cargado pues una información, esta carpeta de Drive que tenemos compartida con el monitor, la podemos seguir alimentando pues con todas estas evidencias pues que vayamos obteniendo en este transcurso, porque a mí, por ejemplo, la primera vez que me reuní con los, los líderes o las personas pues que había seleccionado y preseleccionado, por así decirlo, me pedían más información, me pedían más cosas, entonces me tocó alargar hasta otra segunda reunión que la logré hacer hoy. Entonces, yo podría cargar pues esta información nueva ahí, o ya el Drive no lo permite. ¿Cómo están o cómo se maneja pues eso? O esa carpeta pues va a ser cargada a lo largo del diplomado. Pues ahí vamos a cargar como todo. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Luis, por la pregunta.
Ok, gracias. Bueno, te comento que la carpeta está habilitada y abierta. En el transcurso de esta semana, por ejemplo, puedes mirar que en tu carpeta ya tienes esos documentos, digamos, aparte de las evidencias y el acta, hay otros importantes para la parte del diagnóstico y que hacen parte del conjunto de datos que hay que conseguir. Entonces, por ejemplo, vi que tenías la ficha del kit territorial y aparte de esto, pues hay otra serie de formatos de fuente de información importante que también tenemos que alimentar en esta carpeta, como cifras del DANE, cifras de tanto de la gobernación, supongo, o como de la alcaldía. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, esta carpeta es de cada uno de ustedes y va a estar siempre habilitada desde que tengan y conserven este correo. Con este correo tienen entonces el link de apertura que los direcciona automáticamente a la carpeta de cada uno de ustedes. En esa carpeta entonces va a estar entonces con la información que ustedes vayan subiendo. Nosotros desde el equipo no vamos a como a modificar la información, sino lo que vamos a hacer es la revisión. Y lo que más adelante sí vamos a hacer es entonces la retroalimentación con cada uno de ustedes, conforme vayan avanzando en las fases del proyecto transversal. En este momento entonces cedo la palabra también a Andrés, que tiene algunos comentarios respecto a estas dos últimas preguntas. Andrés, tienes Sí, la palabra. ok. Para los compañeros, efectivamente este proceso va a estar continuamente abierto. Van a tener la posibilidad de estar modificando su estrategia hasta finalizar una semana antes del diplomado, de que finalice el diplomado. Esto con el objeto de poder hacer una evaluación concreta, consciente de cada una de sus estrategias. Fíjense en completar los formatos que hemos dispuesto y agreguen lo que ustedes consideren que es relevante para complementar. No estoy hablando de grandes textos o de diagnósticos que otros ya hicieron. La idea es que ustedes mismos, en un ejercicio muy liviano, que es el que estamos haciendo acá, se lleven una idea de lo que es, para quien no lo ha hecho, porque seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, se lleven una idea de cómo es, a grandes rasgos, dentro de la planeación estratégica, formular una estrategia de desarrollo económico local. Entonces, fíjense qué instrumento les está haciendo falta, qué momento les está haciendo falta, y cárguenlo. Nosotros, cada vez que vamos a actualizar sus carpetas, vamos a ir devolviendo y lo pondremos en esa misma carpeta. Trataremos de comunicarles que hemos revisado su trabajo y les haremos comentarios. Pero lo pondremos en esa misma carpeta para no estar enviando emails, sino que los que están utilizando las carpetas vayan revisándolas continuamente. Esa es mi recomendación. Ok, Andrés, hay otra pregunta respecto a las fechas de la fase 2 y del módulo 3 y el tránsito al módulo 4. Esta semana estaremos terminando nuestro módulo 3 e iniciaremos nuestro módulo 4. El módulo 4 tiene 2 semanas y el módulo 5 tiene 1 semana. Entonces, en cuentas, estamos hablando de que restan 3 semanas largas de trabajo en el diplomado. Al terminar esas 3 semanas, para quienes están aspirando a recibir el certificado por parte de la EAN, deberían tener el 80% de las actividades, o la evaluación en un 80% de todas las actividades del diplomado. Obviamente, cuando usted no hace una actividad, pues no le aparece nota y eso le resta dentro del promedio. La EAN certifica con el 80% de las actividades realizadas, o sea, todas al menos en 8.
Y pues obviamente el proyecto transversal realizado para quien lo hizo en equipos Delta o ha decidido hacer un ejercicio individual. Cuentas fáciles, estamos contando que nos quedan las 2 semanas de noviembre y la primera semana y media más de diciembre. La entrega del trabajo para poderlo evaluar sería máximo al finalizar el módulo 4. Máximo al finalizar el módulo 4. Y recuerden que después de la otra semana se van a empezar a cerrar los módulos. Entonces, la próxima semana ya no va a ser posible para quien no lo ha hecho completar las actividades del módulo 1. Y la siguiente semana, después, o sea, en 2 semanas no va a ser posible realizar las actividades del módulo 2. Y así vamos a ir cerrando módulos. Esa es la aclaración que quería. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañaron en esta sesión. Y para quienes no pudieron coincidir, esta sesión quedará grabada y subida a nuestro canal de YouTube y en la carpeta de seminarios y tutorías de nuestra plataforma CiviFOM. Asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a los formatos que se socializó en el día de hoy, pueden revisar esta grabación nuevamente o pueden escribirnos a nuestros correos, sea el profesor Andrés Chávez o al correo de la monitoría. Llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y feliz noche.